En los primeros años después de la crucifixión de Jesús, existía un hombre llamado Saulo de Tarso. Nacido en una familia judía, ciudadano romano y educado bajo la tutela del respetado maestro Gamaliel, Saulo se distinguía por su celo religioso y su profundo conocimiento de las escrituras hebreas. Saulo creía firmemente que los seguidores de Jesús representaban una amenaza para la fe judía. Con una determinación inquebrantable, obtuvo autorización del sumo sacerdote para perseguir a estos creyentes, conocidos como el Camino. Con órdenes oficiales en mano, Saulo comenzó una implacable persecución. Irrumpía en hogares, arrastraba a hombres y mujeres a prisión y daba su aprobación mientras otros eran ejecutados, como ocurrió con Esteban, el primer mártir cristiano. Su nombre provocaba terror entre los seguidores de Jesús, quienes huían de Jerusalén buscando refugio en ciudades distantes. Insaciable en su misión contra los seguidores de Jesús, Saulo solicitó cartas de autorización para extender su persecución hasta Damasco, a unos 240 kilómetros de Jerusalén. Acompañado por un grupo de soldados, emprendió el viaje con un solo propósito: encontrar y encadenar a cualquier seguidor de Jesús para llevarlos prisioneros a Jerusalén. Era cerca del mediodía cuando el grupo se aproximaba a Damasco. El sol brillaba intensamente sobre el camino polvoriento. De repente, una luz más brillante que el mismo sol resplandeció desde el cielo, envolviendo a Saulo y derribándolo al suelo. Sus acompañantes quedaron paralizados, escuchando una voz, pero sin ver a nadie. En medio de aquella luz cegadora, Saulo escuchó claramente una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando y confundido, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta transformaría para siempre su vida: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Cuando la luz se desvaneció, Saulo intentó abrir sus ojos, pero no podía ver nada. Su mundo se había sumido en la oscuridad. Aquellos que antes seguían sus órdenes, ahora debían tomarlo de la mano para guiarlo hacia Damasco. El perseguidor se había convertido en un hombre vulnerable y dependiente. Durante 3 días, Saulo permaneció en una casa en la calle llamada Derecha, en el corazón de Damasco. 3 días, sumido en la oscuridad total. 3 días, sin comer ni beber. 3 días que parecían una eternidad para un hombre acostumbrado a la acción y al control. En esa oscuridad física, comenzó a ver con claridad espiritual. Su mente repasaba incansablemente las escrituras que también conocía, pero ahora, con una nueva perspectiva. Las profecías sobre el Mesías, los salmos de David, las palabras de Isaías, todas parecían cobrar un nuevo significado. ¿Cómo había estado tan ciego espiritualmente mientras tenía vista física? Recordaba el rostro sereno de Esteban mientras era apedreado. Cómo había perdonado a sus verdugos. Cómo había hablado de ver a Jesús a la diestra de Dios. En aquel momento, Saulo lo había considerado blasfemia. Ahora, en su interior crecía la terrible certeza. Había estado persiguiendo al mismo Dios que pretendía defender. En la soledad de su ceguera, Saulo oró como nunca antes lo había hecho. No eran ya las oraciones rituales que había recitado toda su vida, sino súplicas desde un corazón quebrantado. Y mientras oraba, tuvo una visión. Un hombre llamado Ananías vendría e impondría sus manos sobre él, para que recuperara la vista. En otro lugar de Damasco, un discípulo llamado Ananías recibía una visión del Señor. Se le ordenaba visitar a Saulo de Tarso, noticia que lo llenó de temor pues conocía la reputación de este perseguidor. Sin embargo, el Señor le reveló: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel». Con fe y obediencia, Ananías encontró la casa donde estaba Saulo. Al entrar, colocó sus manos sobre el ciego perseguidor y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente. Su primera visión fue el rostro compasivo de un hombre que debería haberlo temido y odiado, pero que lo llamaba hermano. Sin dilación, Saulo se levantó y fue bautizado, sellando públicamente su transformación.
Con el agua del bautismo, no solo se lavaba simbólicamente su pasado, sino que emergía una nueva identidad. Paulatinamente, Saulo comenzaría a usar su nombre romano, Pablo, reflejando su nueva misión que trascendería fronteras culturales. El celoso perseguidor de cristianos ahora estaba dispuesto a sufrir él mismo persecución por el nombre de Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, Pablo comenzó a recuperar sus fuerzas físicas y espirituales. Lo que sorprendió a todos los creyentes de Damasco fue la velocidad con la que el antiguo perseguidor comenzó a predicar en las sinagogas, declarando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Aquellos que lo escuchaban quedaban atónitos. ¿No es este el que causaba estragos en Jerusalén entre los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? La transformación era tan radical que muchos no podían comprenderla. Pero Pablo crecía cada día más en convicción y poder espiritual. Sus argumentos eran irrefutables. Usando las mismas escrituras que había estudiado toda su vida, ahora demostraba cómo Jesús cumplía cada profecía mesiánica. Su profundo conocimiento de la ley se convertía en una poderosa herramienta para explicar la gracia. El cazador se había convertido en defensor de su antigua presa. Este cambio dramático enfureció a muchos judíos influyentes en Damasco, quienes pronto comenzaron a conspirar para eliminarlo. La ironía no escapaba a Pablo. Ahora experimentaba la misma persecución que él había infligido a otros. Los creyentes, viendo el peligro, lo ayudaron a escapar durante la noche, bajándolo por el muro de la ciudad en una canasta, una humillante salida para quien había entrado con autoridad y poder. Tras escapar de Damasco, Pablo se dirigió a Jerusalén, anhelando encontrarse con los apóstoles que habían caminado con Jesús. Sin embargo, su llegada provocó miedo y rechazo. ¿Cómo confiar en quien había sido su más feroz perseguidor? Los discípulos sospechaban que su conversión podría ser una estrategia para infiltrarse y continuar su campaña de terror. Fue entonces cuando Bernabé, cuyo nombre significa «hijo de consolación», intervino. Este levita de Chipre se arriesgó a confiar en Pablo y lo presentó ante los apóstoles. Bernabé narró detalladamente cómo Pablo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado valientemente en Damasco. Este acto de confianza abrió las puertas para que Pablo fuera aceptado en la comunidad. Durante su estancia en Jerusalén, Pablo no perdió tiempo. Comenzó a hablar y debatir con los judíos helenistas, aquellos de cultura griega. Su conocimiento tanto de la cultura hebrea como de la griega lo convertía en un puente ideal entre mundos. Sin embargo, su mensaje provocó tanta oposición que nuevamente su vida corría peligro. Los hermanos, preocupados por su seguridad, lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Aquí comenzaría un periodo de preparación en silencio. Durante varios años, Pablo desaparece de los registros mientras Dios continúa moldeando al futuro apóstol de los gentiles. A veces, el silencio y la espera son parte esencial de la preparación divina. Mientras Pablo estaba en Tarso, algo extraordinario ocurría en Antioquía. El Evangelio había llegado a esta importante ciudad cosmopolita y muchos gentiles se convertían a la fe. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para investigar, y éste, viendo la obra de Dios, buscó a Pablo en Tarso, reconociendo que sus dones y preparación eran ideales para esta nueva fase del Evangelio. Durante un año, Pablo y Bernabé enseñaron juntos en Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Esta iglesia multicultural, formada por judíos y gentiles, se convertiría en el centro de una expansión sin precedentes. Un día, mientras ayunaban y adoraban, el Espíritu Santo instruyó: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así comenzó el primer viaje misionero. Navegaron a Chipre, tierra natal de Bernabé, donde predicaron en sinagogas y confrontaron al falso profeta Barjesús, resultando en la conversión del procónsul romano Sergio Paulo. De ahí navegaron a Perge, donde Juan Marcos los abandonó, y continuaron hacia Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra ocurrió un incidente revelador. Tras sanar a un hombre lisiado, la multitud pagana intentó adorarlos como dioses, Bernabé como Zeus y Pablo como Hermes. Horrorizados, rasgaron sus ropas declarando:
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Poco después, la misma multitud, instigada por judíos opositores, apedreó a Pablo hasta dejarlo por muerto. La fama y la persecución a menudo seguían sus pasos, pero nada detendría la expansión del Evangelio. Tras completar su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía con noticias emocionantes. Los gentiles estaban abrazando la fe en Jesús por miles. Sin embargo, pronto surgió una controversia fundamental. Algunos creyentes de trasfondo fariseo insistían: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Esta cuestión amenazaba con dividir la iglesia naciente. ¿Era el cristianismo una secta dentro del judaísmo que requería que los gentiles se convirtieran primero al judaísmo? ¿O era una fe nueva y universal, donde judíos y gentiles se encontraban en igualdad de condiciones ante Dios? Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén para consultar con los apóstoles y ancianos. En Jerusalén se reunió lo que conocemos como el primer concilio cristiano. Tras intensos debates, Pedro se levantó recordando cómo Dios lo había guiado a predicar a los gentiles en casa de Cornelio y cómo éstos habían recibido el Espíritu Santo sin circuncisión previa. Pablo y Bernabé compartieron los milagros ocurridos entre los gentiles y finalmente, Santiago, líder de la Iglesia de Jerusalén, propuso una solución. Se decidió no imponer la ley de Moisés a los creyentes gentiles, solo pedirles que se abstuvieran de la inmoralidad sexual y de prácticas asociadas con la idolatría, que resultarían ofensivas para sus hermanos judíos. Esta decisión fundamental, comunicada por carta a todas las iglesias, estableció que la salvación viene por gracia mediante la fe, no por obras de la ley. La unidad de la iglesia quedaba preservada, y el camino abierto para la misión universal. Fortalecido por la decisión del Concilio de Jerusalén, Pablo propuso a Bernabé emprender un segundo viaje misionero para visitar las iglesias fundadas previamente. Sin embargo, surgió un desacuerdo sobre si llevar a Juan Marcos, quien los había abandonado anteriormente. La disputa fue tan seria que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé navegó a Chipre con Marcos, mientras Pablo eligió a Silas como nuevo compañero. Pablo y Silas recorrieron Siria y Cilicia, llegando a Derbe y Listra, donde encontraron a Timoteo, un joven discípulo de madre judía y padre griego. Viendo su potencial, Pablo lo circuncidó para facilitar su ministerio entre los judíos y lo invitó a unirse al equipo misionero. Esta decisión pragmática muestra que Pablo, defensor de la libertad de los gentiles, también sabía adaptarse cuando servía para avanzar el Evangelio. Guiados por visiones divinas, el equipo atravesó Asia Menor hasta llegar a Troas, donde Pablo tuvo una visión nocturna. Un hombre macedonio le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Esta llamada marcaría un punto de inflexión histórico. El Evangelio cruzaba de Asia a Europa. En Filipos, su primera parada en Europa, conocieron a Lidia, una comerciante de púrpura que se convirtió junto a su familia. También en Filipos, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados injustamente. A medianoche, mientras oraban y cantaban himnos, un terremoto sacudió la prisión, abriendo todas las puertas. El carcelero, asumiendo que los prisioneros habrían escapado, estaba a punto de suicidarse cuando Pablo lo detuvo. Impactado, el carcelero preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta resonó: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Esa misma noche, el carcelero y su familia fueron bautizados. Queridos amigos, si este contenido les está gustando, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro video y darle me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas inspiradoras historias bíblicas que transforman vidas. Tras un periodo de descanso en Antioquía, Pablo emprendió su tercer viaje misionero alrededor del año 53 después de Cristo. Este viaje se caracterizaría no tanto por la fundación de nuevas iglesias, sino por la consolidación y profundización de la fe en las comunidades ya establecidas. El destino principal de este viaje fue Éfeso, una próspera ciudad portuaria y centro del culto a la diosa Artemisa. Pablo permaneció allí casi 3 años, el periodo más largo que pasó en cualquier ciudad durante sus viajes. Su ministerio fue tan poderoso que, según el libro de Hechos, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En Éfeso,
El impacto de Pablo fue tan profundo que afectó la economía local. Demetrio, un platero que fabricaba templecillos de Artemisa, organizó un motín argumentando: «Este Pablo ha persuadido a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». La multitud, furiosa, llenó el enorme teatro de la ciudad gritando durante horas: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Finalmente, las autoridades lograron calmar el tumulto, pero Pablo debió partir. Durante este periodo, Pablo también mantuvo correspondencia con varias iglesias, escribiendo algunas de sus epístolas más importantes como Primero y Segundo Corintios. Estas cartas revelan no solo los desafíos que enfrentaban las primeras comunidades cristianas, sino también la profundidad teológica y pastoral de Pablo. Su preocupación no era simplemente la conversión inicial, sino la maduración espiritual de los creyentes hacia la plenitud de Cristo. Al concluir su tercer viaje misionero, Pablo sentía una profunda inquietud por visitar Jerusalén, a pesar de las advertencias proféticas sobre los peligros que le aguardaban. Llevaba consigo una significativa ofrenda recolectada entre las iglesias gentiles para los creyentes judíos pobres de Judea, un gesto que simbolizaba la unidad del cuerpo de Cristo más allá de barreras étnicas y culturales. Al llegar a Jerusalén, Pablo se reunió con Santiago y los ancianos, quienes se regocijaron por los avances del Evangelio entre los gentiles. Sin embargo, existía tensión debido a rumores de que Pablo enseñaba a los judíos a abandonar la ley de Moisés. Para disipar estas sospechas, Santiago sugirió que Pablo participara en un ritual de purificación en el templo junto a 4 hombres bajo voto. Durante esta ceremonia, judíos de Asia que conocían a Pablo lo reconocieron y provocaron un tumulto gritando: «¡Israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, la ley y este lugar». La multitud enfurecida arrastró a Pablo fuera del templo con intención de matarlo. La noticia llegó rápidamente al tribuno romano, quien intervino con soldados para arrestar a Pablo y evitar un linchamiento. Mientras era llevado a la fortaleza Antonia, Pablo solicitó permiso para hablar a la multitud. En un gesto sorprendente, el tribuno accedió. De pie en las escaleras de la fortaleza, Pablo comenzó a dirigirse a la multitud en arameo, su lengua materna. El silencio cayó sobre la plaza mientras relataba su historia. Su juventud como fariseo celoso, su persecución a los cristianos, su encuentro con Cristo en el camino a Damasco y su llamado a predicar a los gentiles. La multitud escuchó con atención hasta que mencionó su misión a los gentiles. En ese momento, estallaron nuevamente en cólera gritando: «¡Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva!». El tribuno, desconcertado por la reacción, ordenó que Pablo fuera llevado dentro de la fortaleza e interrogado bajo azotes para descubrir la causa del tumulto. Justo cuando los soldados se preparaban para azotar a Pablo, éste reveló su ciudadanía romana, preguntando: «¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?». Los soldados retrocedieron alarmados, pues maltratar a un ciudadano romano constituía un grave delito. El tribuno mismo se preocupó al comprobar que había encadenado a un ciudadano romano. Al día siguiente, Pablo fue llevado ante el Sanedrín, el supremo tribunal judío. Con astucia, identificó la división entre saduceos y fariseos respecto a la resurrección, declarando: «Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Esta declaración desató una acalorada disputa entre las facciones, obligando a los romanos a rescatar a Pablo nuevamente. Esa noche, el Señor se apareció a Pablo diciéndole: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Mientras tanto, más de 40 judíos juraban no comer ni beber hasta matar a Pablo. Al enterarse del complot, el sobrino de Pablo alertó al tribuno, quien decidió trasladar al prisionero a Cesarea, sede del gobernador romano Félix. Durante los siguientes 2 años, Pablo permaneció bajo arresto en Cesarea, defendiéndose ante el gobernador Félix y su sucesor Festo, así como ante el rey Agripa II. Sus discursos, registrados en el libro de Hechos, revelan no solo su brillante capacidad oratoria, sino también su inquebrantable compromiso con el Evangelio. Frente a la oportunidad de ser liberado a cambio de un soborno, Félix esperaba también que Pablo le diera dinero.
pero el apóstol mantuvo su integridad. Finalmente, al apelar Pablo al César ejerciendo su derecho como ciudadano romano, Festo declaró: «Al César has apelado, al César irás». Así comenzó el dramático viaje hacia Roma que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. Pablo embarcó como prisionero bajo la custodia del centurión Julio, junto con otros prisioneros y acompañado por Lucas y Aristarco. La travesía pronto se tornó peligrosa, pues habían zarpado tarde en la temporada de navegación. A pesar de las advertencias de Pablo, el capitán decidió continuar, y la nave quedó atrapada en una tempestad tan violenta que, según el relato bíblico, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Durante 14 días, la tormenta azotó la nave sin tregua. Los marineros arrojaron la carga y el equipo, desesperados por mantenerse a flote. En medio de esta crisis, Pablo se levantó y anunció: «Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César». Tal como Pablo había predicho, la nave encalló en un banco de arena cerca de la isla de Malta. Los soldados planeaban matar a los prisioneros para evitar su fuga, pero el centurión, deseando salvar a Pablo, lo impidió. Todos llegaron a tierra a salvo, algunos nadando y otros sobre restos del naufragio. El apóstol había demostrado una fe y liderazgo extraordinarios, ganándose el respeto incluso de sus captores. Tras pasar 3 meses en Malta, donde Pablo sanó a muchos enfermos, incluyendo al padre del gobernador Publio, los prisioneros continuaron su viaje hacia Roma. Al llegar a la capital imperial, Pablo recibió un privilegio inusual. Se le permitió vivir en una casa alquilada bajo custodia de un soldado, en lugar de ser encarcelado en las terribles condiciones de las prisiones romanas. Durante 2 años completos, Pablo permaneció en esta situación de arresto domiciliario, pero lejos de considerarse limitado, aprovechó esta circunstancia para un ministerio extraordinario. El libro de Hechos concluye diciendo que Pablo estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. A su casa acudían tanto judíos como gentiles interesados en su mensaje. Algunos miembros de la guardia pretoriana que lo custodiaban también se convirtieron, llevando el evangelio incluso a la casa del César. Pablo escribió varias epístolas durante este tiempo, conocidas como las epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas revelan una madurez teológica profunda y una paz interior sorprendente para alguien en su situación. Particularmente conmovedora es la carta a Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo convertido al cristianismo. En lugar de condenar la institución de la esclavitud frontalmente, Pablo siembra las semillas de su eventual disolución, apelando a Filemón para que reciba a Onésimo, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Estos principios de igualdad espiritual y amor fraternal eventualmente transformarían las estructuras sociales del mundo. La historia tradicional sugiere que Pablo fue liberado después de estos 2 años y realizó más viajes misioneros, posiblemente incluso hasta España. Sin embargo, durante la persecución de Nerón, fue nuevamente arrestado y finalmente ejecutado alrededor del año 67 después de Cristo, probablemente por decapitación, el método romano para ciudadanos romanos. En su última carta conocida, a Timoteo, Pablo escribió con serena confianza: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Sus palabras reflejan no arrogancia, sino la certeza de quien ha vivido fielmente su propósito. El legado de Pablo es inconmensurable, de perseguidor a apóstol, de fariseo a defensor de la gracia. Su vida ejemplifica la transformación que Cristo puede realizar. Sus escritos constituyen aproximadamente 1/4 del Nuevo Testamento y han moldeado la teología cristiana durante 2 milenios. Conceptos fundamentales como la justificación por fe, la libertad en Cristo, la unidad de la Iglesia y la esperanza de la resurrección fueron articulados magistralmente por este vaso escogido. Hoy,
Mientras reflexionamos sobre la vida de Pablo, nos enfrentamos a la misma pregunta que transformó su vida en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Y como Pablo, estamos invitados a descubrir que la respuesta a esa pregunta tiene el poder de cambiar no solo nuestra identidad y propósito, sino también el mundo entero. Su historia nos desafía a permitir que nuestros momentos más oscuros se conviertan en oportunidades para que la luz de Cristo brille con mayor intensidad, recordándonos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La historia del apóstol Pablo nos muestra el poder transformador del encuentro con Cristo. De Saulo, el perseguidor, a Pablo el apóstol, su vida es testimonio de cómo Dios puede usar incluso nuestro pasado más oscuro para su gloria. Su tenacidad ante la persecución, su profundidad teológica y su amor incondicional por la Iglesia continúan inspirándonos 2 milenios después. Los escritos de Pablo se encuentran principalmente en las epístolas que llevan su nombre, desde Romanos hasta Filemón, mientras que sus viajes y ministerio están documentados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 9 y del 13 al 28. Estas escrituras nos ofrecen un retrato detallado no solo de su vida, sino también de las primeras comunidades cristianas y los desafíos que enfrentaron. Queridos amigos, si este contenido ha tocado sus corazones y ha fortalecido su fe, les invito a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que necesitan inspiración. Recordemos las palabras de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esta verdad transforme nuestra vida así como transformó la suya. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios les bendiga.